Señor nuestro, gracias porque eres bueno, para siempre es tu bondad, tu misericordia y tu fidelidad. Gracias por tu cuidado y tu perfecto amor para con nosotros. Gracias, Señor, porque has sido bueno, bueno en gran manera. Tu misericordia, tu fidelidad nos han acompañado a lo largo de nuestras vidas. Y si no fuera por tu gracia, mi Señor, no estaríamos aquí. Si no fuera por tu gracia, mi Señor, es más, ni siquiera respiraríamos ni tendríamos vida, porque es solo por tu gracia y tu misericordia, mi Dios eterno. Y atenidos a tu amor, a tu misericordia y a tu gracia, es que, Señor, te buscamos, porque necesitamos de ti, necesitamos de tu presencia en nuestras vidas, necesitamos de tu toque divino, mi Señor, que transforme lo nuestro. Necesitamos de ti, mi Padre Celestial. Hoy aquí estamos reunidos como iglesia. Faltan algunos de nuestros hermanos, sí. Pero Padre Celestial, te estamos pidiendo que tú actúes, bendito Señor, en las necesidades. Te pido, mi Señor, que actúes en las necesidades de mis hermanos. Aquellos que están enfermos, Padre, levántales, sosténles, fortaléceles, Padre Celestial. Te suplico en el precioso nombre de Cristo Jesús, que tú des tu sostén, que tú des tu sanidad. Te lo pido en Cristo Jesús. No te estamos rogando, Señor, en nuestros méritos, sino en los méritos de Cristo, quien tiene todo poder y cuya sangre clama mejor que nosotros. Te pedimos, Padre Celestial, también que fortalezcas a aquellos que necesitan ser fortalecidos. Y quizás alguien ha venido aquí buscando respuestas para su propia vida. Quizás alguien ha venido, mi Señor, aquí buscando que tú, Padre Celestial, hagas una intervención en su historia, para que su historia cambie. Pues te pido, mi Señor, que tú te manifiestes con poder en medio de tu iglesia, en cada uno de mis hermanos. Te lo pido en Cristo Jesús. Por favor, mi Dios eterno, tú eres suficiente para todas las cosas. Solo tú eres suficiente y nadie más. Nuestros recursos están limitados, nuestros conocimientos también están limitados, pero tú no, Señor. Y Padre, entendemos que tú eres más grande que cualquier cosa, más grande que nuestros problemas o circunstancias difíciles. Tú eres más grande, mi Señor. Y Padre, por eso es que acudimos a ti. Sé con tu iglesia, mi Señor, con cada uno de mis hermanos, por favor. Y ahora, permítenos examinar tu palabra y que tu palabra lo llene todo en nuestras vidas. Nuestras mentes sean llenadas de tu palabra, nuestros corazones sean llenados de tu palabra. Ayúdanos, mi Señor, por favor. Gracias, gracias, Dios nuestro. Gracias por lo que vas a hacer por medio de tu palabra en nosotros. Y nosotros, Señor, queremos honrarte respondiendo a tu palabra. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Gracias. Les pido, por favor, que abran sus Biblias en Romanos 3, 21 al 31. El título de la predicación, mis hermanos, se llama Lo que Dios ha hecho para mí. Lo que Dios ha hecho para mí. Lo que Dios tiene para ti y para mí. Y está basado allí, mis hermanos, Romanos 3, 21 al 31. Les pido que abran sus Biblias. Es Romanos 3, 21 al 31. Vamos a ver 10 versículos hoy, mis hermanos. Y vamos a ver esto, el tema de este pasaje, mis hermanos, es muy importante para nosotros como creyentes. Realmente es muy importante. Y quiero leerlo para ustedes, mis hermanos. ¿Ya lo tienen allí? ¿Ya lo tienen? Voy a leerlo, mis hermanos. Romanos 3, 21 al 31. Voy a leerlo, dice así. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia,
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también es Dios de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Este pasaje, mis hermanos, se ha clasificado como uno de los pasajes más importantes de la Biblia. De hecho, mis hermanos, este pasaje es esencial. Si tú eres cristiano, eres creyente, somos creyentes, mis hermanos, debemos considerar este pasaje como realmente importante. Si yo les pidiera que definieran a mis hermanos una palabra, la palabra evangelio, ¿piensan que lo podrían hacer? ¿Podrían definir la palabra evangelio con toda claridad? Pues precisamente, mis hermanos, eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué es el evangelio? Y en este pasaje, mis hermanos, tenemos una descripción, en estos versículos, una descripción de lo que es el evangelio. El apóstol Pablo, mis hermanos, lo clarifica aquí. Y lo dice, mis hermanos, en términos técnicos. Por ejemplo, cuando alguien estudia una carrera, mis hermanos, por ejemplo, medicina, utiliza términos técnicos y los utiliza. O por ejemplo, cuando alguien ha estudiado leyes o para ser abogado, utiliza términos técnicos. Mis hermanos, bueno, déjenme decirles, el apóstol Pablo está utilizando términos técnicos aquí. Y quiero detenerme un poco en estos términos técnicos porque nos van a dar idea, mis hermanos, de lo que es el evangelio, mis hermanos. Alguien ha dicho, mis hermanos, que estos versículos son los más importantes de la Biblia. Martín Lutero, mis hermanos, el gran reformador, hace más de 500 años, un poco más, él dijo, mis hermanos, que es el punto principal de la Biblia entera. Estos versículos son el pasaje fundamental de toda la Biblia. Así pues, mis hermanos, en esta mañana yo quiero compartirles precisamente lo que Dios ha hecho para mí y para ti. Lo que Dios ha hecho para nosotros y entendiendo lo que es el evangelio y la salvación. Entonces, en esta semana, mis hermanos, hoy quiero darles una explicación de lo que es la salvación, lo que es el evangelio. Y la semana que entra, a partir del capítulo 4 de Romanos, mis hermanos, yo quiero darles una ilustración de la palabra de Dios con respecto a la salvación. Pero déjenme leerles este versículo, mis hermanos, Hebreos 1, del 1 al 4. Hebreos 1, del 1 al 4. Dice ahí, mis hermanos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Voy a continuar leyendo. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismos, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. En este pasaje, mis hermanos, el autor de los Hebreos, que no sabemos quién lo escribió. ¿Quién escribió la carta a los Hebreos? Algunos dicen que fue el apóstol Pablo, otros dicen que fue un hombre llamado Apolos, un discípulo, mis hermanos. Y
Y algunos otros no se atreven a asegurarlo. Pero lo que sí, mis hermanos, es que este era un hombre que estaba muy versado en temas judíos y está escribiéndoles acerca a judíos que se habían convertido al cristianismo. Y les dice, mis hermanos, de manera muy importante, y traje a colación este versículo por esta razón, mis hermanos, porque Dios no está callado. Dios no está callado. A lo largo de la historia, Dios ha hablado. Dice el versículo, mis hermanos, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, dice el pasaje, en tiempos antiguos, Dios ha hablado de muchas maneras. Dios ha hablado de diferentes formas. ¿A quiénes? A los padres, a nuestros antecesores. Dios ha hablado, dice, por los profetas, y ahora agrega el versículo 2, en estos últimos tiempos, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo. Jesús, mis hermanos, es la máxima expresión y revelación de Dios. En otros tiempos, Dios ha hablado de diferente manera. Dios ha utilizado la naturaleza, Dios ha utilizado hombres para revelarse al ser humano. El autor de los Hebreos dice, en estos últimos tiempos, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Y esta es la revelación final de Dios a través de Jesucristo. Solo a través de Jesucristo, mis hermanos. ¿Por qué les hablo acerca de esto? Porque precisamente el Evangelio está centrado en Jesús. El Evangelio está centrado en Jesucristo. Y déjenme pasar, mis hermanos, al pasaje de Romanos. Dice allí Romanos 3:21. Ustedes lo tienen allí en sus hojas. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. En los versículos anteriores, en los capítulos del 1 al 3, mis hermanos, hasta el 3:20, mis hermanos, el apóstol Pablo trató de mostrar cuál era el corazón del hombre, lleno de pecado. Lo vimos la semana pasada incluso, mis hermanos. Hay pecado. El hombre tiene pecado. Y el hombre ha tratado, mis hermanos, de llegar a Dios. Los judíos por medio de cumplir la ley que ellos tenían. Y otras personas, mis hermanos, han tratado de buscar a Dios de diferente manera. Pero, mis hermanos, no se ha conseguido. Y entonces el apóstol Pablo pone esta frase, y es muy importante, dice, pero ahora. Si lo quieren subrayar, mis hermanos, por favor, subrayenlo allí. Pero ahora, o pónganle un círculo alrededor de estas palabras. Dice, aparte de la ley, es decir, aparte de lo que una persona puede hacer o dejar de hacer, mis hermanos, Dios se ha manifestado. La verdad es que le doy gracias a Dios por estas dos pequeñas palabras que están aquí, porque implican mucho, mis hermanos. Pero ahora, es decir, en el tiempo pasado ha sido una cosa, pero ahora, mis hermanos, pero ahora es como pasar de la oscuridad a la luz. Cuando uno entra a un cuarto, mis hermanos, está oscuro y lo que uno hace es prender la luz, el apagador, y uno puede ver. Estas palabras, mis hermanos, pero ahora es como mostrar en los versículos anteriores, del 1 al 3, del capítulo 1 al 3, mis hermanos, de la mitad del 3, habla acerca del pecado. Pero ahora es la luz de Dios reflejada en Cristo Jesús, mis hermanos. Es la luz de Dios. La verdad es que debemos hacer mucho caso de las palabras que están en la Biblia, mis hermanos, porque ellas nos muestran verdaderamente el Evangelio. Dice la Escritura, mis hermanos, en el Salmo 12:6, que las palabras de Dios son palabras puras. El Salmo 12:6, como plata refinada en oro de tierra, purificada 7 veces. Son palabras puras las de Dios. Y también dice la Biblia, mis hermanos, el escritor de los Proverbios dijo que toda la palabra de Dios es pura, es limpia. Cuando leemos algo, mis hermanos, lo leemos y vamos leyendo y vamos entendiendo las cosas. Las palabras son importantes, las que decimos y las que leemos, mis hermanos. Pues en este pasaje hay 3 palabras importantes que describen nuestra salvación. Hay 3 palabras que son muy importantes y que describen el Evangelio y describen la salvación. Y son palabras, mis hermanos, que no podemos pasar por alto. Déjenme decirles, estas palabras, mis hermanos, están en Romanos 3, 24 y 25. Lo voy a leer, mis hermanos, dice, siendo justificados. ¿Lo puedes subrayar? Es la primera palabra.
siendo justificados. Voy a continuar leyendo, dice, gratuitamente por su gracia mediante la redención. ¿No puedes subrayar la palabra redención, por favor? Y luego, que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Subraya esta palabra, ponle un círculo. Y voy a terminar de leer el texto. Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí hay 3 palabras que son importantes. Si las quieres anotar allí, mis hermanos, son estas 3 palabras. Justificación. Ahí tienen 3 espacios, por favor. La palabra justificación es un término judicial. Y un poquito más adelante, mis hermanos, me voy a referir a esta palabra. En segundo lugar, la palabra redención. Mis hermanos, era un término utilizado en los mercados de esclavos para comprarla a los esclavos. Es un término utilizado en el mercado de esclavos. Y finalmente la palabra propiciación o expiación, que habla acerca, mis hermanos, de pagar uno por otro. Estas palabras, estas 3 palabras que están en estos versículos, son palabras clave, fundamentales, que describen lo que Dios ha hecho por ti y por mí, que nosotros no podemos hacer. Son palabras que nos describen, mis hermanos, lo que es la salvación. Y en los versículos del 21 hasta el 26, mis hermanos, el apóstol Pablo nos da una explicación detallada de esto. Así pues, mis hermanos, yo quisiera ver esta explicación detallada de nuestra salvación. Hay 3 palabras, ya les comenté, pero quisiera explicárselas a lo largo en este segundo punto, mis hermanos, estas 3 palabras. Es una explicación detallada de estas palabras, mis hermanos: justificación, redención, propiciación o expiación. Son 3 palabras, mis hermanos, que quisiera explicarles de manera detallada. Y, mis hermanos, son explicadas estas palabras. Déjenme leérselo, estos versículos del 21 hasta el 26. Dice allí la Escritura, mis hermanos: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así pues, mis hermanos, quiero mostrarles 9 maravillosos hechos en estos versículos. Y voy a avanzar rápidamente en estos pasajes, mis hermanos. 9 maravillosos hechos en estos versículos que nos explican, mis hermanos, estas 3 palabras que ya comenté: justificación, redención y propiciación. Y con esto, mis hermanos, entenderemos acerca de la salvación. ¿Qué es la salvación? ¿Qué es el evangelio del cual habla la Biblia? ¿Qué es el evangelio? Déjame decirte, si no lo has entendido hoy, espero que tú puedas entender. Y si no has entendido el evangelio, ¿verdad?, déjame decirte que es necesario que tú lo entiendas de manera muy clara para que puedas verdaderamente ser creyente, para que puedas verdaderamente ser cristiano. Y todos nosotros necesitamos entender qué es el evangelio, qué es la salvación. Así pues, mis hermanos, 9 hechos maravillosos acerca de la salvación. En primer lugar, mis hermanos, lo primero que nos está diciendo es la justicia de Dios. La justicia de Dios. Dice el versículo 21, mis hermanos, la justicia de Dios. Lo puedes subrayar, esta palabra justicia. Está hablando aquí algo, mis hermanos. Déjame decirte esto. Lo primero que notamos en estos pasajes, mis hermanos, es que Dios diseñó la salvación. Dios la diseñó. Es un diseño de Dios la salvación. Y Dios aplicó su justicia en esta salvación. Hay cosas que el hombre puede crear. Hay cosas que el hombre puede idear.
Ayer estaba viendo, mis hermanos, unos videos en internet de un perro mecánico, robot, mis hermanos, cómo el perro va llevando cosas, va trayendo, uno puede decirle que haga algunos mandados y el perro lo hace, es un perro robot. ¿Cómo se construye un perro robot? No lo sé, no tengo la menor idea, no lo sé, pero los han creado. Y hay otras, mis hermanos, hay personas que tienen manos robóticas o pies robóticos, donde son colocados y la persona puede mover el brazo y los dedos. ¿Cómo funciona? No tengo la menor idea, mis hermanos, no lo entiendo, pero déjame decirte, los seres humanos lo han creado, lo han ideado. Y a pesar de que el ser humano puede idear muchas cosas, puede crear muchas cosas, déjame decirte que la salvación no es un invento humano, es una idea de Dios. Es de Dios, mis hermanos. Él tomó la iniciativa, no el ser humano, no tú y yo. Es Dios quien ideó el plan entero de salvación. Es Dios. Dios, mis hermanos, es un ser creador. Creó todo cuanto existe. Creó la tierra, creó los cielos, creó todo el universo. Y tú estás respirando y tu corazón late dentro de tu pecho a 80 pulsaciones por minuto. Y late por una razón, porque Dios lo creó. Dios, mis hermanos, creó estas cosas, pero también creó la salvación porque es algo que tú y yo necesitábamos. Y esto es lo primero que debemos entender, mis hermanos. La salvación, mis hermanos, fue diseñada por Dios. Pero hay una segunda cosa, mis hermanos. La salvación no se gana. No se gana. No la podemos ganar tú y yo, mis hermanos. En Romanos 3:20, si ustedes ven en sus Biblias, mis hermanos, dice allí la Escritura que nadie será declarado justo en los ojos de Dios por observar la ley, es decir, por hacer cosas o dejar de hacerlas. Es decir, uno no llega a la presencia de Dios por hacer cosas buenas. Y uno no llega a la presencia de Dios por dejar de hacer cosas, mis hermanos. Uno no llega a la presencia de Dios o llega al cielo por tratar de ganarse el cielo. La verdad es que no se puede hacer esto, mis hermanos. Fíjense bien el pasaje, dice, aparte de la ley, versículo 21, si lo quieres subrayar, dice, aparte de la ley, esa parte de la ley, es decir, esa parte de lo que el hombre puede, Dios o el hombre puede hacer o dejar de hacer. La ley de los judíos, mis hermanos, eran reglas. Reglas, mis hermanos, que involucraban varias cosas. Los judíos tenían 3 clases de leyes y eso se puede ver en los capítulos o en los libros de la Biblia, en los primeros 5 libros de la Biblia. Es la ley moral, la ley civil y la ley ceremonial. Tenían 3 clases de leyes. Era una ley civil, mis hermanos, la ley moral y la ley ceremonial. Y estas clases de leyes, mis hermanos, regían la vida de los judíos. Es decir, ¿qué debían hacer en lo civil, en lo moral y en lo ceremonial? ¿Qué debían de hacer, mis hermanos? Y lo que el apóstol Pablo está diciendo es, ninguna de estas leyes nos podrán llevar a la presencia de Dios. Ninguna de estas leyes. Por eso dice, es aparte de la ley. Es aparte. Dios, déjame decirte, nunca ha cambiado. Dios nunca ha cambiado. La salvación siempre ha sido por fe. Si quieren ver después, mis hermanos, allí Hebreos 11, todo este capítulo, Hebreos 11, todo el capítulo de Hebreos 11, mis hermanos, ¿de qué nos habla ese capítulo de Hebreos 11? De la fe. Y déjame decirte a quién está mencionando. No está mencionando personas del Nuevo Testamento. Todas las personas que menciona son del Antiguo Testamento, que se regían bajo esta ley. ¿De quién está hablando? De Abel, de Abraham, de Noé, de Moisés. Está hablando de Sansón, está hablando de David, está hablando de todas estas personas que se regían bajo la ley. Y está hablando de la fe de ellos. De eso está hablando. ¿Saben cuál es nuestra tendencia? Nuestra tendencia natural, mis hermanos, es tratar de hacer cosas para llegar al cielo. Pero lo que nos dice el pasaje es, la salvación es aparte de la ley. No es por lo que tú hagas o dejes de hacer.
El apóstol Pedro respalda lo que dice el apóstol Pablo. Si ustedes quieren buscar 1 de Pedro 1, 10 y 11, mis hermanos, no lo tengo en la pantalla, pero dice allí, mis hermanos, este pasaje, 1 de Pedro 1, 10 y 11, o si lo quieren anotar y luego lo quieren ver, mis hermanos, dice allí la Escritura que los profetas que profetizaron de la gracia, destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Y dice el pasaje, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Está diciendo, mis hermanos, esto el apóstol Pedro, que la Biblia enseña lo mismo. Enseña lo mismo, la Biblia entera enseña la misma cosa. Uno se salva por la gracia, por medio de la fe. Mis hermanos, así es que no se gana, mis hermanos, no se gana esto. Ahora, por otro lado, mis hermanos, yo quisiera que viéramos el tercer punto. Dice que la salvación no está escondida. La salvación no está escondida, mis hermanos. No se esconde la salvación. La salvación no está escondida, mis hermanos. No es un secreto. La salvación no fue algo ideado por Pablo, mis hermanos. La salvación no está escondida. Dice el pasaje, se ha manifestado. Dice el versículo. ¿Quién? Testificada por la ley y por los profetas desde la antigüedad. No se ha escondido la salvación, mis hermanos, no está escondida. La verdad, mis hermanos, cuando uno mira el sistema de sacrificio de los judíos, que sacrificaban algún animal por el pecado, eso no era en una ceremonia secreta. Había un patio, y en ese patio, mis hermanos, tenían un lugar allí donde llevaban a cabo el holocausto del animal. Y si uno, mis hermanos, quería ponerse a cuentas con Dios, tenía uno que llevar el animal y allí hacer el sacrificio y colocarlo. No era esto hecho, mis hermanos, en una ceremonia secreta, era público, en un patio. Era así, toda la gente podía ver esto. Y allí, mis hermanos, se estaba manifestando que alguien iba a morir por otro. En este caso, el animal por los pecados de uno. Y déjame decirte, la salvación no está escondida. Cristo fue crucificado no de manera secreta, fue en público, a las afueras de la ciudad, rodeados de una multitud. Y allí, mis hermanos, se manifestó la salvación de Dios en Cristo Jesús. Por eso dice el apóstol Pablo, se ha manifestado por la ley y por los profetas, sí, pero ahora se ha manifestado la salvación de Dios. Por otro lado, mis hermanos, la salvación es por la fe. La salvación es por la fe. Y déjame decirte, y déjame ser claro en esto, es por la fe en Jesucristo, como dice el versículo 22, por medio de la fe en Jesucristo. La salvación es por medio de la fe en Jesús. Mis hermanos, cuando uno mira este pasaje y ve uno las veces, o la Biblia, mis hermanos, que se usa la palabra fe, uno puede darse cuenta que la vida cristiana puede ser resumida en esta palabra, fe. Fe. Hay muchas religiones en el mundo y todas ellas, mis hermanos, tienen la idea de hacer. Pero la vida cristiana, el creyente, mis hermanos, de acuerdo con la Biblia, lo que tiene que hacer, dice, mis hermanos, es creer, recibir y tener fe. Eso es lo que dice la Biblia. Hay algunas personas, mis hermanos, he hablado con alguien y les he preguntado si es cristiano y alguien me ha contestado, estoy tratando de ser cristiano. Déjame decirte que eso es ridículo. Es como estar embarazado. O estás o no estás. ¿Sí? Uno es
estoy tratando de ser cristiano. No, eres o no eres cristiano. No es cosa de tratar de ser cristiano. ¿Saben cuál es el asunto? El asunto es confiar. ¿Confías o no confías? ¿Tienes fe o no tienes fe? Y déjenme hablarles un poco más acerca de este asunto, mis hermanos. Hay dos errores que hacen muchas personas cuando se trata de la fe en Jesucristo. Hay dos errores. Algunos pueden decir, es que no tengo suficiente fe. Déjame decirte, si tú has dicho esto, no tengo suficiente fe o tengo poca fe, déjame decirte que no importa lo mucho o lo poco o poca fe que tú tengas. No es la cantidad. Es donde tú colocas tu fe. La Biblia dice que si tienes fe del tamaño de una semilla de mostaza, puedes mover montañas. ¿Y qué nos enseña eso? Que no es el tamaño de la fe lo que importa y lo que vale. Lo que importa es el tamaño de tu Dios. Eso es lo que importa. No tienes que tener mucha fe. Muchas personas en el mundo tienen fe. Muchas personas tienen fe. Pero lo que importa aquí, mis hermanos, es que ¿dónde colocas tu fe? Tú tienes fe cuando te sientas en una silla, porque entiendes o confías que te va a sostener. Tienes fe al conducir por una carretera, que el carro te va a trasladar de un lugar a otro. Tienes fe cuando comes, que tu esposa no te está envenenando y que te vas a nutrir. Déjame decirte, mucha gente tiene fe. Pero lo importante es en dónde colocas tu fe. Eso es lo importante. En segundo lugar, déjame decirte, el segundo lugar, error, mis hermanos, que mucha gente hace con respecto a la fe, es que piensan que la fe, en su fe, les va a llevar al cielo. ¿No has oído? Incluso te lo han dicho, o tú lo has dicho a otra persona. Oye, cuando tienes un problema, oye, ten fe, todo se va a solucionar. ¿Pero en qué tienen fe? No le dicen, oye, ten fe en Dios, simplemente ten fe. Y no es la fe, no es eso, mis hermanos. No es la fe en una persona, mis hermanos. No es la fe, solo por tener fe. Es la fe en una persona lo que importa. Es eso. Es la fe en Jesucristo lo que importa. Déjame decirte esto más. La fe no salva. Cristo es quien salva. Cristo es quien salva, mis hermanos. ¿Saben, mis hermanos? La fe en el idioma griego, esta palabra significa confiar en, adherirse a, depender de Él. Por eso, mis hermanos, cuando una persona dice tengo fe en Cristo, lo que está diciendo es me he adherido a Cristo, dependo de Cristo, confío en Cristo. Si tú verdaderamente eres creyente, debes entender esto, que hay un compromiso, mis hermanos, un compromiso en Jesús, de adherirse a Él, de depender de Él, de confiar en Jesús, mis hermanos. Y precisamente es el compromiso lo que hace toda la diferencia. Es la fe en una persona. Por eso el apóstol Pablo dice, por medio de la fe en Jesucristo, es decir, por medio de la dependencia en Cristo, de la de confianza en Cristo, mis hermanos. Por eso dice allí de la adhesión en Cristo. Es fe, mis hermanos. La salvación es por la fe en Jesús. Quinto lugar, mis hermanos, la salvación es para todos los que creen. Para todos los que creen. Dice allí la Escritura, mis hermanos, versículo 22, la segunda parte, dice, para todos los que creen, ¿en quién? En Él. ¿De quién está hablando? De Jesús. Está hablando, mis hermanos, de Jesús. Esta es la única condición. Es la única condición. La salvación, dice, es para todos. Para todas las personas. Pero en particular dice, para los que creen. Para los que creen. Déjame decirte, todo mundo necesita ser salvo. Todo mundo. Pero hay que creer. No es creer y trabajar mucho. Y muchas personas, mis hermanos, no entienden esto. Hay que creer y trabajar, dicen algunos. Déjame ponerte este ejemplo, mis hermanos. Tú entras a un edificio
El edificio tiene 20 pisos y vas al 20, al edificio, al piso 20. Entonces tomas el elevador. Pero ¿qué pensarías si una persona se sube al elevador y pone al tercer piso? Se baja al tercer piso y luego sube por la escalera 3 pisos. Y luego otra vez en el elevador, otros 3 pisos, y se sale del elevador y vuelve a subir otros 3 pisos, y así hasta llegar al piso 20. Eso es ridículo. Eso es ridículo. ¿Por qué no tomar el elevador directo del 1 al 20? ¿Saben, mis hermanos? Este es un ejemplo de que muchas personas viven, confían en Jesús, sí, pero después trabajan mucho. Es decir, confían un rato y después, mis hermanos, tratan de hacer. Confían en Jesús un rato y después tratan de hacer. Ese es como en el ejemplo que le estoy poniendo del elevador, mis hermanos, y de este edificio. Una vez que uno entra al ascensor, uno confía en que el ascensor, el elevador, le va a llevar uno hasta el piso 20. Y déjame decirte, así es ser cristiano. Es decir, cuando uno llega a confiar en Cristo, pone uno la vida en las manos de Cristo, uno puede decir, Señor, no entiendo todo, no lo entiendo, pero estoy depositando mi fe y mi confianza en ti. Y sé que si lo pongo en ti, tú me vas a llevar hasta el último piso, a tu presencia. Creer significa poner la confianza en Dios, en Él, mis hermanos. Y la salvación es por fe, sí, pero también es para todos los que creen. En sexto lugar, mis hermanos, en sexto lugar, la salvación es necesaria. Dice el pasaje, mis hermanos, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron. ¿Lo quieres subrayar? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice este pasaje. Déjame decirte que la salvación es necesaria porque no hay nadie que sea perfecto. No hay nadie, mis hermanos, que sea perfecto. Tú y yo no somos perfectos. Esta iglesia no es perfecta porque está hecha de seres humanos. Tú y yo, que no somos perfectos. No hay nadie perfecto. Y dice el pasaje, todos pecaron. Cuando mis hermanos leo un texto, leo algo, todo, siempre me fijo en los tiempos verbales. Los tiempos en los que manifestamos las acciones son muy importantes. Y nosotros, mis hermanos, de manera general tenemos pasado, presente y futuro. ¿No es así? Bueno, déjenme decirles, los griegos tenían 9 tiempos. 9 tiempos verbales. Nosotros tenemos 3, pasado, presente y futuro. Ellos tenían 9 tiempos en el idioma griego, mis hermanos. Yo creo sinceramente que por eso el Señor escogió precisamente este idioma para escribir, mis hermanos, los hechos en el Nuevo Testamento, para escribir todo el Nuevo Testamento, mis hermanos. Pero aquí hay 2 tiempos en los que quiero llamar su atención en este pasaje. El primero, mis hermanos, es todos pecaron. Todos pecaron. Déjenme decirles, mis hermanos, este tiempo es un tiempo que los griegos utilizaban que se llama aoristo, aoristo. Y se usa, mis hermanos, significando pasado. Es una cosa hecha, está terminado. Es eso, está terminado, es tiempo pasado. Todos pecaron, es un hecho establecido. Todos hemos pecado, tú, yo, todos nosotros. Es un hecho establecido y es de pasado, mis hermanos. Todos pecaron. Pero sigue diciendo, fíjense bien, y cambia el verbo, y están destituidos. Están destituidos. Eso está en tiempo presente. Está hablando del pasado, todos pecaron, y luego agrega, mis hermanos, está en el tiempo presente, están destituidos, que significa, mis hermanos, una acción continua, la que sigue y nunca deja de ser. ¿Qué quiere decir esto? En el pasado has pecado. Y en el presente también. En el pasado has pecado, es un hecho incontrovertible. Tú y yo, todos lo hemos hecho. Y en el presente, mis hermanos, también de manera continua. Nunca deja de ser, mis hermanos. Ahora déjenme decirles, estas 2 frases en griego se utilizan para el atletismo, mis hermanos. Se utilizan para el atletismo. La frase todos pecaron
Esta frase, todos pecaron, es un término, mis hermanos, que se utilizaba en el tiro con arco. Cuando alguien tomaba una flecha, por ejemplo en las Olimpiadas, tomaba una flecha y la lanzaba para llegar a un blanco, mis hermanos, y el tirador le apuntaba al blanco, pero la flecha no llegaba allí, no daba en el blanco, mis hermanos, entonces dirías, pecaste, no diste en el blanco, no diste en el blanco. Es así, mis hermanos, la flecha no llegó, no dio en el blanco. Y eso es lo que el versículo dice, tú y yo hemos fallado, no hemos dado en el blanco, nadie ha dado en el blanco de acuerdo a la norma de Dios, de acuerdo a lo que Dios quiere. Y entonces sigue la siguiente frase, mis hermanos, dice, están destituidos. Si la quieres subrayar, yo ya no la subrayé aquí en el pasaje, pero subrayala, es muy importante también. Es un término también del atletismo, mis hermanos, y significa atrasarse en una carrera. ¿Has corrido en una carrera? A veces, mis hermanos, todos salen juntos de la meta, ¿no es así? Pero hay unos que corren muy rápido y van rápido y llegan primero, pero luego, mis hermanos, van llegando los últimos. Mis hermanos, en unas Olimpiadas, un hombre llegó 18 horas después en el maratón. Realmente se atrasó, ¿verdad? 18 horas después, ya todos estaban incluso hasta durmiendo y él llegó finalmente. Lo que está diciendo es atrasarse en una carrera. ¿Sabes? Lo que está diciendo es que todos hemos hecho eso también. No damos en el blanco y además, en el tiempo presente, nos atrasamos, mis hermanos, nos atrasamos. ¿Has oído decir a alguien, yo soy mejor que él? ¿O soy mejor que ella? A lo mejor tú lo has dicho, yo soy mejor que esa persona. Piensa por un momento que Dios te va a juzgar, pero no te va a juzgar porque eres mejor que otro. No es así. ¿Saben, mis hermanos? Para ser piloto de avión, les piden una estatura mínima. Yo no podría ser jamás piloto de un avión porque no llego a la estatura, pero les piden un 80. Y supongamos que hay 2 personas que quieren ser pilotos y entonces se inscriben para ser pilotos. Uno mide 1,78 y el otro 1,76. Y digamos que el de 1,78 dice, a ti no te van a escoger. Yo mido 2 centímetros más que tú. ¿Pero cuál es el punto? Tampoco mide 1,80. ¿No es así? Sería tonto pensar eso, mis hermanos. Sería tonto. Y a veces eso es lo que nosotros pensamos. Nadie ha llegado a la altura exigida, a la norma, lo que Dios está pidiendo, mis hermanos. Y eso es lo que está diciéndonos este pasaje, mis hermanos. ¿Saben? Para llegar a Dios, tú y yo tendríamos que ser perfectos. Tendríamos que ser perfectos para llegar a la presencia de Dios y nadie, ninguno, tú y yo, nadie es perfecto. No hay nadie que haya dado en el blanco, mis hermanos. No hay nadie. Es cierto, hay unas personas que son más morales que otras, hay unas personas que son más espirituales que otras, hay unas personas que viven con más ética que otras. Pero Dios, mis hermanos, no está tratando de llevar al cielo a personas por los propios esfuerzos de las personas, porque todos fallamos, mis hermanos. Yo no voy a llegar al cielo por mis propias normas. Yo desilusiono a la gente, defraudo a la gente. Y saben, defraudo más a Dios continuamente. Y tú también. La Biblia dice que todos hemos pecado. Por eso es necesaria la salvación. Por eso necesitamos la salvación tú y yo. Ahora déjame decirte, ¿qué es la gloria de Dios? ¿Qué es esto? ¿Qué significa la gloria de Dios? Los teólogos, mis hermanos, varían en sus opiniones de acuerdo con esta frase. Pero yo concuerdo con los que dicen, mis hermanos, es que era el propósito de lo que Dios quería para las personas. Está hablando del ideal. Cuando Dios hizo al hombre, al ser humano, en el jardín del Edén, Adán y Eva, mis hermanos, reflejaban la gloria de Dios. Reflejaban la gloria de Dios. Gozaban de una perfecta relación con Él. Pero cuando esta relación se cortó, es decir, cuando pecaron, mis hermanos, ya no daban en el blanco, no estaban dando en la norma de Dios.
y se perdió la gloria de Dios en ellos. Lo que significa que están destituidos de la gloria de Dios significa, mis hermanos, que caemos cortos de lo ideal de Dios, caemos cortos de llegar al potencial de lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Pecamos, mis hermanos, y no reflejamos la gloria de Dios, porque para eso fuimos creados. Dice allí en Génesis, mis hermanos, Dios creó al hombre a su imagen. ¿Para qué fuimos diseñados? ¿Para qué fuimos creados? Para reflejar la gloria de Dios. Y cuando pecamos, mis hermanos, no estamos cumpliendo el propósito para lo cual Dios nos creó. Reflejar la gloria del Dios Todopoderoso. Cuando pecamos, mis hermanos, así pues, tú y yo necesitamos la salvación. Todos necesitan la salvación. Pero déjame decirte, en séptimo lugar, la salvación es inmerecida. La necesitamos, pero no la merecemos. Llegamos al corazón del pasaje, mis hermanos, en versículo 24. Dice el pasaje, mis hermanos, siendo justificados, ¿cómo dice? Gratuitamente por su gracia. ¿Lo quiere subrayar las palabras gratuitamente y gracia? Déjame decirte que nuestra salvación, la salvación de pecado, la salvación, es decir, el hecho de que Dios nos lleve al cielo es inmerecido. Solo la podemos recibir gratuitamente por la gracia de Dios. ¿Saben lo que significa gratuitamente? Gratuitamente significa sin causa, sin razón. Esta palabra gratuitamente, mis hermanos, solo se halla en un texto más en el Nuevo Testamento, solo en un texto más, en Juan 15:25. Juan 15:25 dice esta misma palabra en griego. En español no lo entendemos, pero sí está en griego, mis hermanos. Jesús está hablando en este pasaje, Juan 15:25, de que el mundo no viene a Cristo, sino de que le odian y le rechazan. Y esto molestaba a los discípulos, pero Jesús dijo, mis hermanos, que si el mundo le odiaba a él, el mundo también odiaría a sus discípulos. Jesús dijo esto, mis hermanos, dice, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Estas palabras sin causa son las mismas palabras que se utilizan aquí gratuitamente. Si pudiéramos traducirle, mis hermanos, siendo justificados sin causa, sin razón, por su gracia. ¿Recuerdan cuando sus niños estaban pequeños? Uno dice, oye, ¿por qué cuando te fue en el jardín de niños? Supongamos que hizo una travesura. Y mis hermanos, y el niño contesta, bueno, es que hice esto porque... Y ahí se queda. Y uno está esperando la respuesta. Porque simplemente lo hizo sin causa, no hay razón. No hay razón. Así lo hizo, sin causa. Cuando Dios, mis hermanos, dice en el Antiguo Testamento que escogió al pueblo de Israel, ¿por qué Dios escogió a los judíos? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué Dios escogió a los judíos? De entre todas las naciones, de entre todos los pueblos, ¿por qué escogió a los judíos? Si ustedes ven Deuteronomio 7:6, si lo quieren anotar y luego lo ven, mis hermanos, ¿saben? Dice la Biblia, pues no hay causa, no hay razón. Dice, tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Hay una respuesta allí? No, no la hay. No hay una razón. ¿Por qué Dios los escogió? Porque yo quise, dice Dios. No hay razón, sin causa, no hay razón. Y luego agrega el versículo 7, mis hermanos, de Deuteronomio 7, dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, sino por cuanto Jehová os amó. ¿Por qué escogió Dios al pueblo de Israel? ¿Merecían su amor? No, no lo merecían. Les amaba sin causa, sin razón. Y déjame decirte, es lo mismo para ti y para mí. ¿Merecemos la salvación? No, no la merecemos. No la merecemos. Sin embargo, Dios nos ha dado su salvación y nos ha amado y nos ha dado su misericordia sin causa, sin razón, sin causa. Dios nos ha amado así, mis hermanos. No lo merecemos. No hay razón para que Dios haya tenido misericordia de ti y de mí.
No hay ninguna razón. La verdad, mis hermanos, Dios nos ha sido, dice el pasaje, justificado gratuitamente, sin razón. Ahora, quiero llamar tu atención a esta palabra, justificado. Es una palabra que te pedí que anotaras al principio. La palabra justificado. Es una palabra clave en la Biblia. Clave en la Biblia, mis hermanos. Esta palabra, mis hermanos, de esta palabra justificado, podemos encontrar otras palabras. Justificar, justificación. ¿Qué significa esta palabra? Es un término legal. Un término que se utilizaba en las salas de justicia. Literalmente significa declarado no culpable. Esto es lo que significa justificado, declarado no culpable. Es decir, significa ser absuelto, todo está arreglado. ¿Te acusaban de algo? Ahora no eres acusado. Eres declarado inocente, todo está arreglado. Es un acto legal de Dios declarando sin culpa a la gente culpable. Es decir, tú y yo somos culpables ¿de qué? De que no hemos dado en el blanco, de que hemos fallado, de que todos hemos pecado. Y cuando estamos delante de Dios en Cristo, dice el pasaje, nos ha justificado. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir, mis hermanos, es que cambia nuestra posición de Dios, delante de Dios. Cambia nuestra posición. Ahora has sido declarado, tú que eres culpable, tú que has fallado, has sido declarado inocente. Has sido declarado inocente. ¿Saben, mis hermanos? Tú y yo necesitamos esto, necesitamos ser justificados porque todos hemos fallado. Todos. Ahora, déjame decirte brevemente. Somos justificados en tres maneras. En tres maneras. Primero, somos justificados por la gracia de Dios, por su gracia. Dice el versículo 24. Por su gracia, mis hermanos. Es esta palabra, mis hermanos, esta palabra significa por la clemencia de Dios, lleno de gracia es Dios, mis hermanos. El apóstol Pablo usa esta palabra más de 100 veces en sus cartas. Dice que somos justificados por la gracia de Dios. Es un regalo que no merecemos, inmerecido. No merecemos ser absueltos, no merecemos ser declarados no culpables, pero Dios lo hace como un regalo gratuito para ti y para mí. Dios lo hace así. Versículo 25, si tú lo quieres ver, no lo tengo aquí adelante, pero si lo quieres ver, el versículo 25, mis hermanos, de este mismo pasaje dice el versículo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Es decir, ¿cómo somos justificados? Ya te dije la primera, somos justificados por su gracia. Lo segundo, dice el versículo 25, que somos justificados por medio de la fe en su sangre. Por su sangre, mis hermanos, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Cuando Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario, allí tú y yo fuimos justificados. La fuente de nuestra justificación es la gracia. En un momento más tomaremos la cena del Señor. El pan simboliza el cuerpo de Cristo y el vino simboliza la sangre derramada de Jesús. Y sabes, la base de nuestra justificación, de que somos declarados no culpables, es la sangre de Jesús. Por otro lado, en tercer lugar, déjame decirte, somos justificados primero por su gracia, segundo por su sangre y tercero, mis hermanos, por la fe. Por la fe. Dice la Escritura, mis hermanos, en el versículo 28 de este Romanos 3. Dice el pasaje, mis hermanos, concluimos pues que el hombre es justificado sin fe por las obras de la... dice que es justificado por fe sin las obras de la ley. El hombre es justificado por fe. Entonces, somos justificados de tres maneras. Primero, mis hermanos, somos justificados por la gracia de Dios. Segundo,
Somos justificados por la sangre de Cristo y tercero, por la fe en Cristo Jesús. Somos justificados así, mis hermanos. Déjame decirte, la justificación es más que el perdón. Significa que ya no hay ningún cargo contra ti, todo está borrado. Estás en perfecta condición delante de Dios. Todas las acusaciones quedan nulas. No es que solo has sido perdonado, es que ya no hay ningún cargo contra ti. Ese es perdón. Es el perdón más la justicia de Dios, mis hermanos. Somos justificados. Dios nos declara inocentes, no culpables. Y es algo, mis hermanos, que realmente tú y yo no merecemos. Supongamos que has hecho algo que está mal. Robaste algo en el trabajo. O hiciste algo. Y estás delante del juez esperando el veredicto. Sabes que eres culpable. Sabes que hiciste mal. Las rodillas te están temblando. Y entonces el juez te mira y dice, estás absuelto. Estás absuelto. ¿Saben? Esa es la justificación. Dios te declara no culpable en cuanto a todos los pecados que has cometido. Esa es la salvación. En octavo lugar, mis hermanos, octavo lugar, la salvación viene por una persona. Por una persona. Dice el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación. La salvación solamente viene por una persona, Jesucristo. Y solamente Él, solo Jesús, mis hermanos. La salvación no viene por bautizarse. La salvación no viene por acudir a una iglesia en particular. No viene por adherirse a una religión o por algún rito, mis hermanos. No viene por principios, por seguir ciertos principios. La salvación no viene por hacer esto o deja de hacer aquello. La salvación, mis hermanos, viene por una persona. Es Jesucristo y solamente Él. Y aquí hay otra palabra clave, mis hermanos. Es esta propiciación. Es esta, mis hermanos, redención. La salvación se hace posible, mis hermanos, con la redención. Déjame decirte que aquí estas palabras significan mucho. ¿Qué significa redimir? ¿Qué significa redención, mis hermanos? Significa soltar por pagar un rescate. En el Imperio Romano esta palabra fue utilizada de diferentes maneras. Esta palabra, redención, fue utilizada para referirse a los esclavos. Uno podía ir, si uno vivía en Roma en esos tiempos, ir al mercado de esclavos y comprar un esclavo allí. ¿Saben cuántos esclavos había en Roma? Más de 500,000 de esclavos. Y la población total de Roma era de 1,000,000. Entonces la mitad de la población era de esclavos. La mitad de la población, mis hermanos. Si uno tenía dinero, uno podía comprar esclavos en el mercado y hacer lo que quisiera con ellos. Incluso podía matarlos. Incluso, mis hermanos, en el Imperio Romano, una persona que compraba a otra como esclavo tenía total derecho sobre ellos. Los esclavos no tenían ningún derecho. Y cuando uno iba al mercado de esclavos para comprar uno pagaba el rescate. Es decir, tenía otro dueño, el esclavo. Uno pagaba el rescate para ese esclavo ahora tener otro dueño. Tenía otro dueño, mis hermanos. Uno podía hacer lo que quisiera con el esclavo, llevarlo a la casa o soltarle completamente. Y este es el término que el apóstol Pablo usa aquí, mis hermanos. Es el término que el apóstol Pablo está utilizando aquí. En un sentido, mis hermanos, tú y yo éramos esclavos, en un sentido espiritual. Esclavos del maligno, esclavos de nuestros hábitos que no somos capaces de dejar, esclavos de nuestras pasiones, esclavos de nuestros deseos, esclavos del pecado. Pero Jesucristo vino y pagó nuestro rescate. Eso quiere decir, nos redimió, mis hermanos, nos redimió. Cuando yo era niño, había unas
cosas, mis hermanos, donde uno iba pegando estampillas. Había unas libretas y uno iba pegando estampillas y uno las iba colocando allí, mis hermanos. Yo me acuerdo, mamá tenía algunas de estas y luego, después de que uno llenaba toda la libreta de las estampillas, uno podía ir a la tienda y canjear esa libreta que ya tenía las estampillas por una olla de presión o por una plancha o por una licuadora. Seguramente algunos de ustedes se acuerdan, los que tienen más edad. Había estas libretas y uno pegaba las estampillas así, mis hermanos, y entonces uno podía rescatar una lámpara, uno podía rescatar, mis hermanos, una licuadora, una olla de presión, hasta que completaba el precio. Y entonces la liberaba y se la daban a uno. Déjame decirte, eso también es para ti y para mí. Eso también es para nosotros, mis hermanos. Es el sentido de la redención. Alguien pagó un precio por ti y por mí, y es el caso. Dios pagó un precio por ti y por mí para dejarnos libres, libres de pecado, para no ser esclavos. Este término redención se utilizaba para los esclavos, mis hermanos, en otro sentido. Hablaba de rehenes, de abducciones, de rehenes, de secuestros, mis hermanos. Por ejemplo, han visto, mis hermanos, las noticias de que algún grupo, por ejemplo, en Medio Oriente, secuestran un avión. Y dicen, no los vamos a liberar hasta que tal gobierno de este país libere a estos presos. ¿No es así? Y entonces dicen, bueno, vamos a hacerlo. Entonces liberan a aquellos presos y entonces liberan a los rehenes del avión. Saben, mis hermanos, también es en este sentido. Alguien pagando por la libertad del otro. Y en este sentido, todos somos rehenes, mis hermanos. Todos somos rehenes del pecado, rehenes, mis hermanos, del maligno, rehenes. Y hemos sido redimidos. Hemos sido redimidos, mis hermanos, tú y yo, de nuestros pecados. Por último, déjame decirte el último punto, aquí el 9. La salvación costó muchísimo a Dios. Ha sido cara. ¿Has comprado algo caro? A veces yo he comprado algo, mis hermanos, que es caro y luego me siento mal. ¿No te ha pasado? A todos yo creo. Pero déjame decirte, la salvación, mis hermanos, ha sido cara. Cara. ¿Por qué? Porque costó la sangre de Jesús, por medio de la sangre de Él, pero no es gratis. Para ti y para mí fue gratis, pero para Dios no fue gratis, porque tuvo que pagar por ella. El regalo para nosotros fue Cristo Jesús dando su propia vida, mis hermanos. Dice el pasaje, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y esta palabra propiciación, mis hermanos, la verdad esta palabra, la verdad es que es clave, es una palabra clave, mis hermanos. Hay tanto en esta palabra, mis hermanos. ¿Qué significa la palabra propiciación? Que es la tercera palabra que te dije que anotaras al principio. Esta palabra, mis hermanos, significa expiación. En hebreo, la palabra es Kippur. ¿Saben qué significa el Yom Kippur? Yo aprendí esta palabra cuando era niño, mis hermanos, era adolescente, y entonces, en un momento dado, los árabes se unieron y atacaron al pueblo de Israel en el día del Yom Kippur. ¿Qué significa? El día del perdón, el día de la expiación. El día de la expiación, mis hermanos. Usted está utilizando esta palabra. ¿Qué significa esto, mis hermanos? ¿Qué es lo que significa esto? Lo que significa, mis hermanos, es que los judíos hacían esta ceremonia para expiar sus pecados. Dice la Escritura a Romanos que la paga del pecado es muerte. Y Ezequiel 18:4 dice que el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, mis hermanos, cuando uno quebranta la ley de Dios, la pena es pena de muerte. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es, ¿cómo puede un Dios justo y recto perdonarnos
y todavía juzgar el pecado a la vez. ¿Cómo lo puede hacer, mis hermanos? ¿Cómo puede hacer Dios esto? La respuesta a eso se halla en una sola palabra, mis hermanos. Esa palabra explica por qué tuvo que venir al mundo Jesús y murió en la cruz. Eso explica esto, mis hermanos. Y esto es lo que está explicando la palabra expiación. ¿Saben? En Levítico 16, si lo quieres anotar y luego leerlo, en Levítico 16, mis hermanos, se explica el día de la expiación. Era un día santo para todos los judíos. Era un símbolo, mis hermanos, de lo que había ocurrido miles de años más tarde cuando Jesucristo vino al mundo. ¿Qué hacían los judíos, mis hermanos, una vez al año? De acuerdo con las instrucciones, tomaban 2 machos cabríos. 2 machos cabríos. Uno de ellos era sacrificado como ofrenda, representando a alguien dando su vida por el pecado de toda la nación. Y luego el sacerdote ponía su mano sobre el otro macho cabrío y al poner la mano el otro confesaba los pecados. Oraba y confesaba allí los pecados y rebeliones de todo el pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Echando los pecados de manera simbólica en el otro macho cabrío. A continuación, ¿qué hacían? Lo dejaban libre en el desierto. ¿Cuál era el simbolismo? Uno moría por los pecados y el otro le echaban los pecados y lo dejaban libre en el desierto para que se perdiera, para nunca más volverlo a ver. Esa era la idea. Alejarlo, colocarlo encima del otro, mis hermanos, y llevándolo fuera. Pues ¿saben qué, mis hermanos? Eso es lo que hizo Dios en Cristo Jesús. Dice la Escritura que al que no conoció pecado, dice, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Dios tomó a Jesucristo y cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Por qué? Porque nos amó. Dice Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, y este es el significado de la expiación, mis hermanos. Déjenme terminar. Quiero terminar, mis hermanos. He tratado de explicarles en estas 9 cosas lo que significa la salvación. Pero quiero terminar de 2 maneras, mis hermanos, dando una aplicación a esto. Y en segundo lugar, mis hermanos, quiero también, ¿qué consecuencias tiene esto para ti y para mí? Brevemente, quiero decirles, mis hermanos, ¿por qué creó Dios su plan de salvación? Por una razón. Y hay una cuestión muy práctica en esto, por una razón. Dice la Escritura, Romanos 3, 25 y 26. Lo voy a leer. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Te pido algo, subraya estas 2 cosas, los pecados pasados y en este tiempo. ¿Qué nos está diciendo esto, mis hermanos? ¿Qué es lo que nos dice? Lo que nos dice este pasaje, mis hermanos, hay 2 razones por las cuales Dios creó su plan de salvación. En primer lugar, hay una razón pasada, para arreglar lo pasado de antemano. Para arreglar lo pasado de antemano. Dice el pasaje, antes, en su paciencia, dice, los pecados pasados. En su paciencia, Dios dejó sin castigo los pecados cometidos antes. Dios, mis hermanos, en su paciencia hizo esto. Déjame decirte, muchos tienen una idea errónea de Dios, como si fuera un anciano benevolente que está en el cielo, que deja pasar las cosas, que es tolerante, pero no. Dios, mis hermanos, dice la Escritura, es fuego consumidor y no dará por inocente a aquel que peca, mis hermanos. Lo que está diciendo el pasaje es que Dios ha sido paciente con las personas en sus pecados. Pero ya no lo es, mis hermanos. Ha sido paciente.
Déjame decirte, cuando Jesús murió, eso solucionó el problema del pecado. Y Él pagó por el pecado de cada una de las personas que han vivido a lo largo de la historia en el mundo. Y eso solucionó el problema del pecado en el pasado. Pero no nos ayuda ahora a nosotros, porque estamos viviendo en el presente. Y lo que nos dice el versículo, mis hermanos, dice allí en este pasaje, para arreglar lo presente y lo futuro en este tiempo. Eso es lo que dice el pasaje. Los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia en el presente, mis hermanos, y hacia el futuro. Así pues, Dios es justo en perdonarnos y nos perdona, mis hermanos, y nos perdona en nuestros tiempos pecados pasados, presentes y futuros. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que la cruz de Cristo, mis hermanos, cubre nuestros pecados. La cruz donde Jesús fue colocado cubre nuestros pecados, los pasados, los presentes y aún los que no hemos cometido. Todos están cubiertos allí donde Jesús murió. Y lo práctico de entender la salvación es que Jesús murió por los pecados que tú y yo cometemos, los de ayer, los de hoy y los de mañana. Dios ha muerto, mis hermanos. El Señor Jesús murió por nuestros pecados. Por los pecados, para que tú y yo no tuviéramos que cargarlos. Y si has entendido lo que te he dicho en esta mañana acerca de la salvación, tú debes entender que puedes ser liberado de tu pecado, de los pecados pasados, de los presentes y de los futuros, si te acercas al Señor Jesucristo en fe. Porque es por medio de la sangre de Cristo, solo por medio y solo por su gracia, que tú y yo podemos tener salvación de nuestros pecados. Solamente por esto. Déjame decirte, no es casualidad que tú estés en este lugar, en este templo, en esta mañana. Has venido por esta razón. Yo no sabía que tú ibas a venir. Y si no eres cristiano y ya tienes tiempo de venir a este templo, a este lugar, déjame decírtelo hoy. O si primera vez vienes, déjame decirte, lo que tú y yo tenemos que entender es que podemos ser salvos, porque el Señor Jesucristo perdona todos los pecados, todos. Es algo que no merecemos y solo es por fe, solo por fe, los pecados pasados, presentes y futuros, para que no los estemos cargando. Pero ahora déjame decirte, hay unas consecuencias con respecto a ello. Y las consecuencias del plan de salvación de Dios son estas. Dice, hay tres preguntas aquí en este pasaje, en el último pasaje que te quiero leer, Romanos 3, 21 al 31. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Lo puedes subrayar? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras no, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Versículo 29 dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Si lo quieres subrayar. ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la incircuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? Si lo quieres subrayar, es la siguiente pregunta. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Quiero decirte esto. Pablo el apóstol concluye que en vista de estas verdades, y hay tres preguntas, hay tres consecuencias. Primero, mis hermanos, no hay lugar para el orgullo. No hay lugar para el orgullo. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? No hay lugar para el orgullo. ¿Saben? No somos salvos porque lo merezcamos. Es un regalo de Dios. Dios no lo hace por nosotros porque lo deseemos. Simplemente es un regalo gratuito. No podemos enorgullecernos. Soy cristiano y no puedo ser orgulloso de ello. Voy a entrar al cielo en la presencia de Dios y la verdad es que no puedes enorgullecerte.
Saben, mis hermanos, imagínate que las personas pudieran ganarse su entrada al cielo. ¿Puedes imaginar cómo sería el cielo? Se estaría lleno de soberbios y de orgullosos. Todos tendrían su propia razón por haber llegado al cielo. La verdad, mis hermanos, no podemos jactarnos. No podemos jactarnos. No hay lugar para el orgullo. Segundo lugar, mis hermanos, no hay lugar para el prejuicio tampoco. Dice el pasaje, mis hermanos, la pregunta del versículo 29, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿Solamente Dios de los judíos? No, déjame decirte, Dios nos ama a todos, judíos o no judíos. Dios ama a todos, todos somos salvados de la misma manera por la fe. Aquí delante de Dios, mis hermanos, no hay nación, ni raza, ni denominación cristiana. Todos somos salvados de la misma manera, por fe. Ninguna iglesia, ninguna religión te va a abrir las puertas del cielo. Solamente Cristo Jesús. Hay algunos que dicen, mira, yo tengo la verdad y ustedes no. La verdad es que en Dios no hay prejuicio, mis hermanos, porque Dios nos mira a todos por igual. Todos por igual. Y entonces, mis hermanos, no tenemos por qué enorgullecernos. Y en segundo lugar, no hay lugar para el prejuicio. Todos son merecedores de la salvación en Dios, todos. Y al mismo tiempo, mis hermanos, por ello no debemos menospreciar a nadie. Tercer lugar, mis hermanos, no hay lugar para la presunción. El versículo 31 termina este pasaje, le dice, luego, ¿por la fe invalidamos la ley? Es la pregunta. Había los que decían en ese tiempo, si yo soy salvo por la gracia, ¿qué importa lo que haga? Puedo vivir como sea, porque Dios me ha salvado por gracia. Déjame decirte que no es así. Debemos ser conscientes de nuestro pecado, pero ser libres de culpa de nuestro pecado. Debemos ser conscientes de que tú y yo somos pecadores, pero somos salvos por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Debemos ser conscientes, mis hermanos, de esta situación. La verdad es que somos pecadores, pero salvos por la gracia de Dios. El hecho de ser cristiano, déjame decirte, no hace que tú puedas jactarte de esto o ser presuntuoso. Somos pecadores, pero salvos por la gracia de nuestro Señor. Quiero terminar y decirte, si has entendido esto de la salvación, le doy gracias a Dios. Pero si tú necesitas ser salvo, yo te pido que ores, que le pidas a Dios que en Cristo Jesús te haga su Hijo y que verdaderamente puedas entender lo que es la salvación y puedas estar en la presencia de Dios. ¿Cuánto tiempo estaremos aquí en este mundo, en esta tierra? No lo sé. Unos más años, otros menos. Pero no es lo que importa el tiempo que tú y yo estemos aquí. Lo que importa es si vamos a estar en la presencia de Dios o no. Eso es lo que verdaderamente importa. Y si tú quieres entregar tu vida a Cristo, te pido que lo hagas hoy. Que inclines tu rostro y se lo digas. Que le digas, Señor, hazme tu hijo y perdóname de mis pecados, dame tu salvación, no la merezco. Pero confío en ti y confío en Cristo Jesús. Y si lo haces, déjame decirte, serás salvo. Tendrás las puertas abiertas del cielo para ti. Lo que te pregunto es si lo vas a hacer. ¿Lo harás? En segundo lugar, para aquellos que ya son salvos, para aquellos que han recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, quiero recordarles este pasaje que dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué es lo que dice ese pasaje? Lo que está diciendo es que lo que ya tienes, la salvación que tienes, cuídala. El tiempo pasado
El tiempo que has vivido en el pasado fue suficiente para pecar. Ahora que eres creyente y eres salvo, debes vivir de otra manera, de una manera distinta. Si el Señor te ha salvado y te ha rescatado, ahora debes vivir de una manera distinta y diferente. ¿Lo harás? Yo espero que sí, que tú puedas hacer esto. Yo les invito a que inclinen sus rostros, mis hermanos, y vamos a orar. Mi Señor, te doy las gracias por tu palabra. Te doy las gracias, Señor, porque tú has colocado en este pasaje lo que tú has querido que nosotros sepamos con respecto a la salvación y el Evangelio. Gracias. Gracias, Señor Jesús, por justificarnos. Gracias, Señor, por declararnos justos, inocentes. Gracias porque nos has justificado como si nunca hubiéramos pecado. Gracias, Señor. Gracias, Señor, también por redimirnos. Gracias, Señor, porque ahora nos has comprado, no para estar en esclavitud de pecado, no para estar en esclavitud de nuestros propios deseos. Nos has comprado pagando el precio con la propia muerte de nuestro Señor Jesucristo, un precio alto. Gracias, Señor Jesucristo, por hacer la expiación de nuestros pecados. Gracias que Dios quedó satisfecho por lo que tú hiciste y que un Dios santo pudo perdonarnos a nosotros por lo que tú hiciste, Señor Jesús. De verdad, Señor, gracias, gracias. Gracias porque somos perdonados. Y cuando ponemos, Señor, nuestra fe y confianza en ti, estamos ante Jesucristo puros, limpios y sin mancha de pecado. Y es así que ante tus ojos, porque nos miras a través de Cristo, estamos como perfectos, como si no hubiéramos pecado. Gracias, Señor. Gracias por la salvación. Ahora te pido que tú nos ayudes a vivir así, delante de ti, en santidad, en pureza. Ayúdanos, Señor, a vivir en plena libertad, a la libertad a la que el Señor Jesucristo nos ha comprado. Gracias, Señor, por ello. Ayúdanos a vivir en plena libertad y en plenitud del Espíritu Santo. Señor, te pido que nos ayudes. Si alguien está batallando con pecados, perdona y dale verdadera libertad en Jesucristo. Señor, te suplico en el precioso nombre de Jesús, que tú seas con esta iglesia y con mis hermanos que están aquí, y aún con los que no han podido venir. También te pido por los que verán este video en internet, que tú les guardes, les cuides y les ayudes. Por favor, Señor, sé con todos nosotros y déjanos vivir a la plenitud a la que tú nos has llamado, a la plenitud de ser tu hijo, hijos de Dios. Ayúdanos en ello, mi Señor, y gracias por la salvación que nos has dado en Jesucristo. Alabado sea tu nombre. Gracias. Amén.